conceptos básicos o herramientas para identificar las condiciones de cómo acceder al mercado de destino. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el producto. O sea, muy bien, sabemos que el producto es quinoa, café, todos los que ustedes han nombrado. Pero internacionalmente, cada producto se codifica a través de un código numérico arancelario que está integrado por 8 o 10 dígitos según el país y la nomenclatura. Es decir, que cada producto tiene asociado un código. Este código, en los 6 primeros dígitos, es igual para todos los países del mundo. Casi todos los países del mundo se basan en lo que se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. ¿Para qué necesitamos este código de nuestro producto? Es necesario tanto en la documentación aduanera, en los documentos únicos de exportación y de importación, para aquellos exportadores que se van a beneficiar de una preferencia arancelaria dentro del marco de un acuerdo, para colocar en el certificado de origen, y también para conocer las condiciones de acceso, porque nosotros buscamos las condiciones a través del código que identifica nuestra mercadería. El sistema armonizado parte de lo más sencillo o lo del menos elaborado a lo más elaborado. Comenzamos en el capítulo 1 o del 1 al 5 con todo lo que tiene que ver con animales vivos y todas las carnes de origen animal o productos de origen animal. Después pasamos a productos de origen vegetal y cada vez con un grado de mayor elaboración hasta terminar, en el caso de productos alimenticios, en el capítulo 23, o sea, del capítulo 1 al 23, que van todos los productos agroalimentarios, desde lo más sencillo hasta lo más con más grado de valor agregado. Es decir, en los últimos capítulos, 19, 20, 21, 22, tenemos ya productos industrializados, alimenticios industrializados, las bebidas y todos esos productos. Después la nomenclatura sigue con otros. Por ejemplo, para la gente que me ha nombrado el algodón, la vestimenta, capítulo 52. A medida que va avanzando, ahí vemos un ejemplo. A medida que va avanzando el arancel, el número, el código en el arancel es que el producto tiene más grado de elaboración. Por ejemplo, tenemos el trigo o el morcajo tranquillón en la partida 1001, pero la harina de trigo de morcajo de tranquillón en el 1101 y las pastas alimenticias con harina de trigo pasan al capítulo y partida 1902 o 1905. Tenemos nomenclaturas subregionales, es decir, aquellos países del Mercosur, como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, utilizan la nomenclatura común del Mercosur, es decir, esos códigos numéricos que identifican, que sabemos que a los 6 primeros dígitos son iguales para todos los países, pero el 7º y el 8º, cada país o cada región o cada bloque económico lo identifica en el 7º y el 8º sus productos con un código distinto. Entonces tenemos la nomenclatura común del Mercosur para estos 5 países, la nomenclatura andina para los países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y el sistema arancelario centroamericano para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Y después tenemos las nomenclaturas nacionales, es decir, de cada país, comprendidas por 6 dígitos del sistema armonizado, como habíamos mencionado, más 2 adicionales de la nomenclatura regional, si es que pertenecen a algún tipo de unión aduanera, y 2 o 4 dígitos más de la nomenclatura nacional. Tenemos un caso para la nomenclatura arancelaria para clasificar los palmitos, se encuentra en la 200891, hasta ahí para todos somos iguales. La nomenclatura común del Mercosur agrega 2 más, 20089100, y algunos países necesitan de 2 códigos arancelarios, en el caso de Uruguay, para los palmitos, que es la 2008910000. Perdona que me interrumpa. Sí. ¿Por qué no aparece en Nicaragua y es convenio? ¿Qué cosa es el SAT? ¿Qué cosa? ¿Sistema arancelario?
De centroamericano, está faltando, sí. Está faltando, perdón, sí. Perdón, Nicaragua, no sé. Con ese código vamos a poder ver cuál es el arancel de importación del mercado de destino al cual vamos a ir. Entonces, ¿qué es un arancel? Es un impuesto que debe tributar el producto, nuestro producto que es exportado a otro país, al país importador. Supongamos un país X que exporta a Uruguay con un arancel del 14%. Para este mismo producto que venimos viendo en el ejemplo. Es decir, que para una exportación desde el país X, país con el que no tengo ningún tipo de acuerdo comercial, a Uruguay, pago lo que es el costo el valor en aduana de la mercancía, o sea, el valor por el cual yo voy a exportar los palmitos, sumado el 14%. Sí. Si el costo SIF, o sea, costo va incluido seguro y flete, ¿no? En el caso. ¿El porcentaje se saca del SIF o hace a eso? Lo que está hablando Sandra es el arancel de importación. Hace el SIF. Claro, el arancel de importación usted lo que quiere es el impuesto que está cobrando la aduana por el ingreso al producto. Sí, pero en base al SIF. El valor SIF. Lo paga el importador, ¿cierto? Sí, es el importe. Pero a la hora tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de saber cuánto va a costar. Hay distintos tipos de aranceles. En general, los aranceles son ad valorem, o sea que es un porcentaje aplicado sobre el valor del producto. Pero también hay aranceles específicos, es decir, una suma constante de dinero ya sea aplicada por unidad física, es decir, por tonelada, o en el caso de calzados o de telas por metro cuadrado, por par. Y tenemos aranceles mixtos, es decir, puede ser que un producto tenga un arancel de importación ad valorem, como habíamos mencionado, el 14% con respecto al valor en aduanas, más el arancel específico, es decir, un 14% más $5 por par, en caso de los zapatos. Pero la mayoría de los aranceles que aplican para la mayoría de los productos son aranceles ad valorem. Disculpe, le hago otra pregunta. Sí. Disculpe lo que seguir. Vamos a suponer que un producto tiene los dos tasas, ¿no? Tiene un arancel ad valorem, porque ese sabemos que es contra el SIF. Y si tiene simultáneamente uno específico, ¿va contra cuál? ¿Contra el SIF también o contra ya la primer monto? ¿Cómo es? ¿De vuelta? ¿Me puedes? El primer impuesto contra el SIF, lo que hablamos ahorita. Si yo tengo X cantidad de metros cuadrados de tela, ¿no? O sea, es el 10% de un valor de $1.000 de tela, el 10% sería $1.100 más una cantidad fija de dólares por metro cuadrado. En ese caso es fácil. Pero ¿qué pasa en el sentido de, por decirle alguna botella? Sí, En mi casa. sí, sí, sí. Yo tengo una cosa porque cuesta $1.000. Mm. Ese es el SIF. Yo saco el 14%. ¿Y serían qué? 1.140. No, 1.140. 1.140. Y si después tiene un impuesto específico que diga que es, qué sé yo, un 10%. Ese 10%. No, ese no es específico. Eso no es un impuesto específico. Un impuesto específico es X cantidad de dinero por unidad, por tonelada. O sea, 1.140 más, si son 1.000 pares, a $5, más lo que corresponda a, o sea, más 5.000. Sí, $5 cada 100 botellas. O sea que paga 140 más $5 por cada 100 botellas. Ese es pesado siempre en porcentaje también. Ese es específico, es por unidad.
Entonces, como habíamos visto, identificamos el código de la mercancía, el código arancelario, y de ahí pasamos a buscar, y después vamos a ver cómo es que se buscan las herramientas ALADI, el arancel de importación, el arancel para terceros países, sin tomar en cuenta todavía si tenemos un acuerdo o no. Entonces, gracias a los acuerdos, ya sea de ALADI o acuerdos de países centroamericanos que tengan con países de ALADI o con países fuera de la región, se pueden llegar a beneficiar de una preferencia arancelaria. ¿Esta preferencia qué significa? Es una reducción o una eliminación total de los aranceles de importación concedidas por un país a otro en el marco de un acuerdo. Hay distintos tipos de preferencias. Por un lado está la preferencia porcentual, que es un porcentaje, o lo que se llama gravamen preferencial acordado. Vamos a ver un ejemplo de cada uno, porque ustedes pueden ver cuando vayan a las herramientas, cuando vayan a ver las condiciones de acceso a mercados, que se van a encontrar, por un lado, algunos acuerdos donde los países prefirieron negociar a través de preferencias porcentuales y algunos acuerdos donde los países negociaron con gravamen preferencial acordado. Entonces, vamos a la preferencia porcentual, que es la más utilizada en los acuerdos. Esta es una reducción en términos porcentuales de los aranceles generales de importación. Y acá vemos dos casos. Un producto, el mismo producto que habíamos visto, palmitos, de Bolivia a Uruguay y de Perú a Uruguay. En el caso de Bolivia a Uruguay tenemos un acuerdo, el acuerdo que habíamos hablado, es un tipo de acuerdo ALADI de complementación económica, número 36, en el cual Uruguay le otorga a Bolivia en la importación de productos que vienen de palmitos de Bolivia, una preferencia del 100%. Es decir, que este 14% de arancel no lo paga. Si comprueba que el producto es originario de Bolivia, se beneficia del acuerdo, por lo tanto, no paga el arancel de 14%. En el caso de Perú, el acuerdo que hay entre los países del Mercosur y Perú es el Acuerdo de Complementación Económica número 58. En ese acuerdo, Uruguay le otorga una preferencia a Perú para los productos que se importan desde Perú de un 88% sobre ese 14% de arancel que tiene Uruguay para importar palmitos. Entonces, en este caso, hacemos la cuenta, 14 menos el 88% y nos da un arancel de 1,68. Es decir, que gracias a este acuerdo de complementación económica que hay entre Perú y Uruguay, el importador va a pagar, en lugar de este 14% de arancel, va a pagar 1,68. Y generalmente en estos acuerdos hay lo que se llaman cronogramas de desgravación. Es decir, que para este año, 2016, corresponde un 18%, pero ya el año que viene va a llegar a 100% la preferencia automáticamente, porque ya está negociado en el acuerdo que se negoció en el año 2005, un cronograma que se llama desgravación, por el cual en el año 2017 va a llegar a 100%, es decir, que va a tener la misma oportunidad de Bolivia de exportar libre de gravámenes. Esos son los beneficios, hoy también Fernando les explicaba lo mismo, los beneficios que pueden obtener de los acuerdos de ALADI. Ahora pasamos al gravamen preferencial acordado, que es otra forma de negociar los acuerdos. Algunos acuerdos están negociados bajo este tipo de preferencia. ¿Y qué significa? Que si el arancel de Chile a México, el arancel de importación de México es de 20%. Pero en el acuerdo que hay entre Chile y México, el Acuerdo de Complementación Económica número 41, el gravamen preferencial acordado es 0. Entonces, 0 es realmente lo que va a pagar el producto cuando ingrese. Equivale a un 100% de preferencia. Es decir, en el otro tenemos que sacar la cuenta de cuánto significó la reducción. En este caso, cuando diga gravamen preferencial acordado, ustedes van a tener directamente el arancel que pagan. Podrá ser 0, podrá ser 5, podrá ser 2%. Ese es el arancel que pagan.
¿Qué condiciones deben cumplirse para que el producto se beneficie de la preferencia arancelaria? El producto debe estar negociado en el acuerdo comercial entre el país exportador y el país importador y debe cumplir con las reglas de origen, debe ser originario. O si debe ser originario porque es totalmente producido en el país de exportador, o si tiene materiales de otros países, tiene que cumplir ciertas reglas. El otro elemento que nos faltaba mencionar es el cumplimiento, que ustedes todos han hablado de eso hoy, de las medidas no arancelarias. Cada país exige determinadas medidas para el ingreso de mercancías a su territorio. En este caso, las medidas no arancelarias constituyen requisitos distintos del arancel de importación que deben cumplir los productos importados. Para el caso de productos agroalimentarios, las medidas que más, y en general las medidas que más ponen los países, más aplican, son medidas sanitarias y fitosanitarias y reglamentaciones de carácter técnico. A pesar de que también hay medidas como licencias o permisos de importación, cupos que limitan a determinada cantidad el ingreso de mercancías a un país, algunas prohibiciones, medidas de defensa comercial y otras medidas de control de precios o de pagos de importaciones, etc. Pero las que más se aplican a este tipo de productos son las medidas sanitarias y los reglamentos técnicos que tienen que ver con las características que debe cumplir el producto. Los requisitos de etiquetado, cómo deben de venir la información nutricional de los productos, cómo debe ser el empaque, etc. Acá vemos un ejemplo de medidas no arancelarias, también para el palmito. Se le exige cómo debe ser la información nutricional que debe contar en la etiqueta, que hay también una inspección a la entrada al país de algún organismo, en el caso de Uruguay, el Laboratorio Tecnológico Uruguayo para el caso de alimentos, o cómo debe ser el envasado, el empaque de los mismos. Entonces, con estos elementos que le digo, teniendo el código, el arancel, viendo si se beneficia de una preferencia o no, y cuáles son los requisitos de ingreso, podemos contar con cuáles son las condiciones de acceso a los mercados. Para eso vamos a ver distintas herramientas, por un lado del ITC que les mencionaba Mercedes, pero por el otro lado nuestra consulta integrada, que vamos a ver después cómo es que funciona y cómo es que ustedes pueden consultar cada uno de estos ítems que le nombré.